compañeros, me presento. Soy el médico residente de tercer año, el doctor Mario Javier Ganuti González, junto con mi tutor, el F1 de segmento anterior, el doctor Oscar Sánchez Martínez. El día de hoy nos acompaña nuestro jefe de enseñanza, el doctor Guillermo Ábalos Gacciola, y la coordinadora del módulo de segmento anterior, la doctora Esmeralda Guzmán. El día de hoy se va a platicar sobre el tema de lentes intraoculares acomodativos, multifocales, rango extendido y tórico. Antes de empezar, este es un tema bastante extenso con muchos conceptos que lo voy a ir tratando de explicar poco a poco, lo más lento posible para que sea un poco más entendible para todos nosotros. Muy bien, vamos a empezar. Antes de empezar con la clase, quiero dar como un pequeño dato histórico. A mí también me gusta la historia. Les quiero presentar el día de hoy este peculiar personaje que se llama Abul Qasis, o en términos en idioma árabe, Abul Qasim Khalaf. ¿Quién es este personaje? En la época medieval, Abul Qasis fue un médico y un científico andalusí durante la España árabe, cuando estaba en la época de la Reconquista, en los años 930 y en los años 1000. ¿A qué se dedica este personaje? Bueno, él hizo muchos avances médicos, tanto clínicos y como quirúrgicos. En lo clínico fue de los primeros en hacer estudios sobre el embarazo abdominal, que fue uno de los primeros subtipos que se investigó del embarazo ectópico. También tiene un compendio de los primeros registros sobre las enfermedades hereditativas, por ejemplo, la hemofilia. Y en lo quirúrgico fue el pionero en desarrollar, como aquí se muestra en este manuscrito dejado por él, los primeros instrumentos para la cirugía de catarata, que posterior a esto, en base a sus instrumentos, se inventaron los instrumentos que hoy conocemos para la cirugía de catarata. Vamos a ir empezando con una breve introducción. Ya por los avances que se han hecho en la cirugía de catarata y corrección visual, han ido evolucionando tanto modelos de los lentes intraoculares para el beneficio de nuestros pacientes. Cada paciente es diferente y cada paciente va a ocupar una necesidad según su estilo de vida y la actividad que haga nuestro paciente. Conforme ha pasado los tiempos, se han hecho varios tipos de lentes intraoculares, que son los que vamos a ver hoy. Multifocales, tóricos, rango extendido y acomodativos, que prácticamente son los más recientes que se han hecho en la actualidad. Un poquito de repaso, no voy a entrar un poquito en el tema. Para los lentes que vamos a ver hoy, que son unos tipos de lentes pegables, hay que recordar que son hechos de acrílicos hidrofóbicos y acrílicos hidrofílicos. Los hidrofóbicos son con polímeros de acrilato y metacrilato, y los hidrofílicos de polihidroexetil metacrilato. También están hechos de elastómero de silicona. Para dar un ejemplo, el Candy Lens, que está hecho de este material, pero actualmente la silicona se está dejando de usar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño hincapié acá sobre la selección del paciente. Es nuestro deber como médicos explicarle al paciente, investigar muy bien al paciente, porque tiene que ser una planificación preoperatoria bastante exhaustiva y bastante detallada, que nos va a ayudar para elegir qué lente intraocular va a necesitar nuestro paciente. Por ejemplo, hacer una muy buena historia clínica, un buen interrogatorio, investigar si tiene patologías sistémicas y oculares, una muy buena agudeza visual junto con su refracción, aberometría si tiene el paciente y un buen cálculo de lente, que a raíz de eso nos va a llevar, si por ejemplo, dando un ejemplo, si el paciente tiene un astigmatismo que es menos 0,75 o que supera el menos 0,75, revisar muy bien la superficie ocular, la integridad corneal, el diámetro pupilar. Si el paciente ya está con datos de catarata, su integridad macular,
y pacientes con personalidad tipo A. Quiero hacer un pequeño hincapié para este tipo de pacientes, dando un ejemplo de que a un paciente se le realiza una cirugía de lente intraocular multifocal y a la larga regresa a nuestro paciente refiriendo, doctor, no estoy viendo bien con el lente que usted me colocó, estoy viendo halos que no me están permitiendo hacer mis actividades diarias, se me hace muy molesto y la verdad, ¿sabe qué? No quiero este lente, quisiera si hubiera una opción de un cambio de lente o alguna otra opción. Estos son nuestro tipo de pacientes que a la larga va a estar insatisfecho y va a ser un tanto insatisfactorio para el paciente y nosotros como médicos. Vamos a empezar con los primeros, que son los multifocales. Igual hablando un poquito de historia, el doctor Hofer, quien implementó en 1974 su fórmula para cálculo de lente, fue uno de los primeros en implantar un lente intraocular en los años 80, precisamente en Santa Mónica, California. Él diseñó uno de los primeros lentes multifocales donde se enfoca solamente la visión lejana y la visión cercana, que precisamente sería el lente de aquí. Posterior a eso, se implementan nuevos diseños refractivos, ahora sí compuesto con anillos concéntricos, donde ya se puede hacer la corrección de las tres visiones, cercana, intermedia y lejana. Y también como dato curioso, el doctor Hofer es uno de los primeros en fundar el ASCARS, la American Intraocular Implant Society. Muy bien. Dando una definición de qué es un lente intraocular multifocal, son lentes intraoculares diseñados para las tres visiones, que va a tener como un objetivo reducir más que nada, aparte de la cirugía de catarata, reducir la dependencia del paciente en usar gafas o lentes de contacto. Su principal función va a ser dividir la luz en dos o más puntos focales mediante técnicas tanto difractivas, que es una de las más comunes, refractiva o una combinación de ambas. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Menos dependencia del paciente a las gafas y según la necesidad del paciente, según su actividad y su estilo de vida. Las desventajas pues superan más a la ventaja, que en el lente multifocal va a haber una reducción del contraste a la sensibilidad de contraste o al color, que el paciente nos va a referir una visión más oscura o que cuando hace actividades de noche, como manejar de noche, se le haga un poco más difícil, que conlleva a la presencia de halos o un deslumbramiento cuando ve mucha luz. Los pacientes a veces te van a referir una visión intermedia limitada, precaución que al paciente hay que hacerle hincapié que cuando maneje de noche, hacerlo con bastante precaución debido a la reducción de señal de contraste y el costo, lo puse en negritas porque últimamente los lentes intraoculares pues, premium actualmente cuestan bastante, tienen un costo elevado. Para sus efectos asociados, vamos a tener bella señal de contraste, repitiendo, la presencia de los halos, destellos o el glare, que es el deslumbramiento. Ya para contraindicaciones, ¿a qué tipo de pacientes no se le tiene que indicar este tipo de lentes? Para astigmatismo elevados o irregulares, por ejemplo, ectasias corneales, enfermedad macular, pupilas excesivamente grandes porque por el borde del lente el paciente te va a referir la presencia de los halos, pacientes con glaucoma, pacientes de personalidad tipo A, que con esto va a llevar a una reducción de la calidad de visión para el paciente y un resultado insatisfactorio para el paciente. Empezando con la multifocalidad con diferentes principios ópticos, vamos a hablar primero con los bifocales, que fueron las primeras lentes en aparecer según el doctor Hofer, que van a ser independientes al tamaño pupilar. Esto se trata de que dos imágenes, cuando la luz pasa sobre el lente, va a haber dos imágenes superpuestas. ¿Sí? Que su principal desventaja va a ser la percepción de halos o disfotopsias. ¿Qué es una disfotopsia? Es la presencia de luminosidad no deseada para el paciente
que la luz pasa por el borde de la lente y es por eso que el paciente ve los famosos halos o el deslumbramiento en el lente y se van a dividir en dos, tanto positivos y negativos. El positivo ya es de que la presencia de la luminosidad pasa por el borde pupilar o del lente provocando el fenómeno visual, haciendo una dispersión de luz dentro del globo. Y la disfotosia negativa igualmente, pero va a hacer que la imagen llegue a la retina y el paciente pueda referir una visión más oscura. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Muy bien. Y ahora sí, las difractivas, que son más que nada el principio óptico más común para la lente multifocal, que va a ser por una percepción simultánea de varias imágenes que van a incorporar, hablando un poquitito aquí en el lente, van a tener dos superficies, una superficie esférica anterior que va a ser mediante refracción, refractivo, y una superficie posterior difractiva o una superficie escalonada en la parte de atrás. En la parte de adelante, la superficie refractiva es lo que nos va a dar la imagen de lejos y la parte posterior es la que nos va a dar para la imagen cercana. Y estos medios ópticos se van a medir mediante órdenes de difracción, que aquí más que nada lo puse para, por ejemplo, para objetos lejanos se mide en orden de difracción igual a 0. Van a ser dependientes de pupila y un poquito más adelante voy a explicar que para los trifocales tienen un orden de difracción diferente, que se usan +2 y +1. Y también las lentes difractivas se van a manejar por una difracción de Fresnel. ¿Qué es una difracción de Fresnel? Es un fenómeno óptico. Cuando la luz pasa sobre el lente, va a haber una difracción de la luz que va a hacer que la luz esté propagando en diferentes puntos de la retina. Aquí lo explico un poquito más a detalle. Las órdenes de difracción, que se refiere a los distintos patrones de luz que se generan cuando la onda de luz pasa por una rejilla o un objeto, en esta caso nuestro lente, y va a ser como una difracción de luz en distintos puntos. Por ejemplo, en nuestro lente multifocal se va a concentrar en un orden de difracción igual a 0. Y en los otros lentes, +1 y +2. De igual manera, con las zonas de difracción vamos a tener una adición agregada. Por ejemplo, en el BL, que es para la visión lejana, para los +1 y +2, que son para los trifocales, va a haber una adición, por ejemplo, de +350, que va a ser para la visión intermedia y lejana, y un +7, que actualmente este no se usa, pero también se usa para visión intermedia, +350. Y explicando un poquito sobre la superficie posterior del lente, vamos a tener unas pequeñas formas que se llaman quinoformas, que va a ser la estructura escalonada que tiene nuestro lente. Mientras menos adición tenga el lente, las quinoformas van a reducir tanto de tamaño y de su diámetro. Y mientras más anchura tiene nuestras quinoformas, el paciente va a referir ya una imagen más lejana, que esto se llama apodización difractiva. Ahora un poquito las refractivas, son un tipo de lentes que al menos tienen dos o más superficies con un poder de refracción, con una zona central, sucesión de anillos concéntricos, donde van a utilizar el 100% de la luz que atraviesan el plano del lente para enfocarse en distintos planos de la retina. Los trifocales, bueno, un lente muy usado por nosotros en el día de hoy para hacer las tres visiones, surge a raíz de que los pacientes con un lente multifocal anteriormente usados bifocales que no les funcionó, insatisfacción del paciente, se crearon estos lentes, donde se van a caracterizar de que ahora el patrón escalonado va a tener un doble escalón difractivo. Por ejemplo, para los anillos de menor tamaño, en la parte central de la óptica, es donde nos va a ayudar una visión cercana, porque los anteriores sí tenían una muy buena visión cercana, pero no al 100% como el paciente lo requiere. Salud.
Y para los anillos de mayor tamaño, ya sea la periferia, vamos a tener que la visión intermedia mejora. Y estos son los que tienen la orden de difracción más uno y más 2. Para ver un poquito de laboratorios, les traje varios ejemplos. Son bastantes laboratorios y bastantes lentes espectaculares, pero voy a mencionar los que se usan más actualmente y de los que más conocemos. Por ejemplo, del laboratorio Alcon, vamos a tener primero el Clarion Panoptics, que es un lente intraocular trifocal avanzado equipado con la tecnología óptica de Enlighten. ¿Qué quiere decir tecnología Enlighten a lo que se lee en Alcon? Es un sistema bastante reciente donde la tecnología óptica se va a centrar más en la óptica intermedia. Bueno, son para las televisiones, pero se enfoca más para la visión intermedia sin comprometer la visión cercana y lejana. Y según estudios, los pacientes han mostrado una mejoría en este tipo de visión. Explicando un poquito más del lente, va a usar una zona difractiva de 4.65 y ya el diámetro óptico total que tiene que ver desde áptica a áptica a veces varía entre 11 a 13 milímetros. Indicado principalmente para los astigmatismos residuales, corneal persistente y para la cirugía de catarata. Otro del laboratorio Alcon está el Actisoft IQ Panoptics, que es otro tipo de lente trifocal ahora y con material hidrofóbico. Va a tener una óptica difractiva refractiva, una combinación de las ambas, con índice de refracción de 1.55, en el cual nos va a ayudar a tener una adición de más 3.25 tanto cercano y 2.17 para la visión intermedia, que equivalente a centímetros va a ser como un 42 para la visión cercana y un 80 para la visión intermedia y un poco más de 120 para la visión lejana. Tiene una zona óptica de 6, un diámetro total de 13, igual manera como el otro, una zona pupilar de 4.5 y un rango dióptico que nos va a ayudar a mejorar de 13 dioptrías hasta 30 dioptrías. Otro ejemplo que les traigo del laboratorio SAIS, el Atelisa trifocal, otro lente trifocal con material hidrofóbico a su 25%, que va a tener una superficie hidrofóbica. De igual manera, con sus antecesores, va a tener adiciones que superan más 3.33 para la visión cercana, más 1.66 para la intermedia, que equivale casi 40, 36 a 72 centímetros, una zona óptica de 6 y un diámetro total de 11. Estos van a tener en forma de plato, rango óptico que puede ser de 0 hasta 32 dioptrías y un AV de 58. Igual manera, para conocer un poco más este tipo de lente, ¿qué es lo que significa lisa? Lisa, por ejemplo, en la L, que va a ser la luz asimétricamente distribuida, la I para la independencia del tamaño pupilar, el SMP Technology, que va a ser la tecnología del lente intraocular libre de que sus ángulos no estén o afilados o bordeados, y el A va a ser la corrección optimizada de las aberraciones ópticas asféricas. Hay muchos más laboratorios, pero son como que los, para no extenderme tanto y por el tiempo, son los que más importantes que yo he considerado, porque también hay Johnson Johnson y otros más que sí utilizamos, pero más que son los más importantes que se han visto. Ahora, para los lentes intraoculares de rango extendido, hasta el momento sí, de los multifocales. Por la, por la estructura escalonada que tiene la parte posterior del lente o superficie posterior. No, bueno,
En la parte de lente va a ser la zona esférica o esférica y la parte posterior, sí, prácticamente sí sería la parte posterior.
Muchas gracias, doctor, por la aportación. Siguiendo con los lentes intraoculares de rango extendido. Este tipo de lente va a ser, explicando un poquitito, como su nombre lo indica, de foco extendido o Extended Deep Focus según sus siglas. Van a ser una clase de lente intraocular que va a corregir la presbicia y que nos va a proporcionar un rango de visión lejana a intermedia. Va a tener un principio óptico donde crea un punto focal, no sé si era por completo, sino va a ser una elongación o una zona, un punto focal alargado, donde nos va a permitir mejorar el enfoque. Estos tipos de lentes van a usar una óptica tanto difractiva y refractiva, y estos van a tener un diseño, creo que es, ¿cómo se pronuncia? Echelet o Echelet, que va a estar basado en un principio tanto combinado de difracción y refracción, donde va a buscar ayudar al paciente a tener una mayor profundidad de foco para hacer que mejore las imágenes en múltiples distancias. Ventajas: este tipo de lentes superan ya los lentes multifocales o son los lentes que en ese rango sustituirían a los lentes multifocales, donde va a haber menos apreciación o percepción de los halos, donde el rango de visión va a ser muy buena en la visión lejana e intermedia. Ya vamos a tener un nivel bajo de disfotopsias, deslumbramiento y halos. ¿Cuál es su desventaja? De que con el tiempo van a perder su efectividad a largo del tiempo por unas complicaciones, por ejemplo, fibrosis en el saco cristaliniano, y vamos a tener una pérdida progresiva de la pérdida del contraste. Hablando un poquitito de los lentes que se usan actualmente para los lentes de foco extendido, podemos tener dos ejemplos que ahorita. El Symphony, que es de la marca Johnson Johnson, y el BBT del laboratorio Alcon. Por ejemplo, para el primero tenemos de la marca Alcon el Clarion BBT Leo, que va a ser es un tipo de lente donde nos va a ayudar a reducir el astigmatismo de -1 dioptrías y una reducción del astigmatismo con el persistente. Va a ayudar a la corrección de la presbicia, ayudando a una mayor profundidad del foco antes ya mencionado. Y va a tener una muy buena agudeza, tanto intermedia y cercana. Por ejemplo, este tipo de pacientes se indica para pacientes de que tengan cuidado durante la noche, porque igual este tipo de lentes tienen la percepción de una visión más oscura. Igual otra de la marca Alcon está el Actisol IQ, el BBT, igual que va a ser para la corrección de la presbicia. En este ahora sí nos puede ayudar para la corrección de las tres visiones, que va a tener un material de copolímero de metalacrilato hidrofóbico, que aquí se ya introducen ya los filtros azules o de ultravioleta. Va a tener una potencia de 10 a 30 dioptrías y con un diámetro óptico de 6 y una zona de pupilar de 4.5. Ya para estos pacientes es donde se muestra donde hay una menor reducción de la percepción de destellos, halos y deslumbramiento. Y se va a indicar para ya la corrección de astigmatismo de -1 dioptrías y los pacientes de que desean minimizar la percepción ya de los halos o deslumbramientos. Este tipo de lentes tiene una tecnología que se llama Wavefront Shaping, que va a ser de que en el rango o mejora el rango extendido para estos pacientes, o el punto focal sea un poco mejor para este tipo de lentes. Para la marca Zeiss está el Atelara, que es un tipo de lente EDOF con una óptica difractiva. Vamos a tener un índice de refracción de 1.46, una B de 58, hechos de material acrílico hidrofílico. Igual va a tener una ventaja de bajo nivel de disfotopsias, es esférica neutro y también vamos a tener en forma de plato. Hablando un poco igual, otro de el Technics Symphony de la marca Johnson Johnson. Igual vamos a tener una óptica que es difractiva, un índice de refracción de 1.47 y una B de 58. Igual de material acrílico hidrofóbico, este también va a tener el diseño de Echelet
con una esfericidad central de menos 0,21 y vamos a tener una muy buena visión tanto lejana e intermedia, igualmente pupilodependiente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque ahorita vamos a seguir ya con los lentes históricos. No me quise entrar mucho en el tema, pero también puse varios ejemplos de los distintos laboratorios. No sé si queda alguna aportación antes de avanzar. Sí. No lo escuchando. Es que no lo tengo pedido. No lo tengo pedido. Que no lo escuchan. Que quieren escuchar de año. ¿Cuál es la diferencia de la óptica entre los tres lentes? Su poder difractivo, doctor. Está muy... ¿De quién es el celular? Es muy subjetiva la respuesta. Explicó. Explicó cuál es la tecnología de... Wait from. Tiene una óptica que visualmente Sí. la primera versión quedó en familia. Ya la versión 2.0 de los cerros ya tiene el niño grabado. Es un cambio en la zona óptica que visualmente es muy poco perceptible. Ahora, estos lentes no están diseñados. Digamos,
información. Entonces, para mí, este estudiante ya no utilizamos y anteriormente las computadoras, bueno, pero con uno lo ponía en un extremo del escritorio, o había un estudio, frente, claro, ya si tenían datos, pasaban ahí, ya, se obtenía ahí. Entonces, hay uno no utilizado prácticamente. Entonces, el celular era exclusivamente marcado. No teníamos oficina. Entonces, esto es para en la única. A menos existe hay no, está primero ellos, y lo que más es el ego. No hay otra persona antes que ha hecho eso del piloto es lo que si leen las normas internacionales de un piloto, entonces cuando un médico levanta las manos y diga que yo creo un piloto, ¿por qué? Y en los aeropuertos existe algo que se llama bueno, sí, sí. No se usa entonces, no sería ideal para nosotros. No se ha estimado si pero las páginas, porque las PADI significan cifras. Son las cuatro luces que están al inicio de la pista, pero también están en la pista.
y eso le guía al piloto. El ángulo se va bajando. Si ve las 4 luces repetidas, significa que está más bajo. Si ve 2 luces prendidas de un lado, quiere decir que va en el ángulo correcto. Y si ve 2 luces apagadas, quiere decir que va en el ángulo correcto. Entonces, como tú tienes intensidad y es por angulación, y eso le cambia. Y no vamos bien, que resulta que no. Por eso no. Nunca crean, este piloto que no tiene problemas, ¿sabes? Muy bien, continuando, vamos a hablar un poco de los lentes intraoculares tóricos. Este ya es un tema bastante extenso, pero lo vamos a resumir solamente para los lentes intraoculares. Definiendo qué es un lente intraocular tórico, va a ser igual una evolución de los lentes convencionales ya existentes para mejorar el astigmatismo corneal persistente, aparte ya también de la necesidad de la cirugía de catarata. Además de corregir el astigmatismo, va a permitir mejorar las 3 visiones y van a incorporar una corrección cilíndrica en la superficie posterior y una corrección esférica en la superficie anterior. Igual como el doctor mencionó antes de que ahora también este tipo de lentes tienen, creo que se llama del color amarillo, cromóforo amarillento, donde les va a ayudar un poquito más a estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un lente tórico? Donde va a permitir o nos va a permitir la estabilidad rotacional, donde va a mejorar la precisión de la corrección del astigmatismo, en el cual tiene su ventaja que pueden ser inyectadas por pequeñas incisiones, en el cual el astigmatismo no va a ser alterado, y también la ventaja que estos lentes pueden ser plegables. Un poquito de historia de 2 personajes importantes. En 1990, el doctor ruso Sviatoslav Fedorov fue uno de los primeros pioneros que introdujo de los primeros modelos de lentes intraoculares tóricos. Al principio fue un desafío bastante complejo, ya que los tipos de lentes que se usaban en ese momento perdían la efectividad de la corrección. Luego, el doctor Kimiya Shimizu, uno de los actuales cirujanos oftalmólogos más importantes de nuestra década, fue el primero como dato curioso, en desarrollar uno de los primeros inyectores precargados para la colocación del lente intraocular. Ya en los años 90 fue de los primeros que diseñó los lentes intraoculares históricos que conocemos actualmente. Y para conocer un poquito del astigmatismo de nuestro paciente, hay que recordar astigmatismo quirúrgicamente significativo. Cuando el paciente tiene de menos 0,75, va a ser un astigmatismo que el paciente sí lo tolere y le podemos dar la opción de o no operarse y hacer una corrección con gafas. Pero ahora, si ese astigmatismo se mantiene, ya puede ser clínicamente significativo, y si supera de más 1,25, ya podemos decir que es un astigmatismo que va a ser ya un déficit visual para el paciente. Sus principales ventajas de usar este tipo de lío, que podemos hacer una corrección precisa del astigmatismo, en el cual va a ser una mayor satisfacción para el paciente, en el cual nosotros como cirujanos podemos predecir el resultado refractivo que va a tener nuestra paciente junto con el posicionamiento preciso de la lente. La curvatura no va a estar afectada, y como son lentes plegables, el astigmatismo no va a estar alterado como mencioné antes. Y una de sus ventajas es que podemos usar varios instrumentos, por ejemplo, el marcador corneal de Méndez, que es donde podemos hacer un marcaje un poco más preciso
antes del procedimiento quirúrgico para ver dónde va a ser la colocación del lente. De desventajas, para pacientes con alteraciones tonulares no es recomendable la aplicación de este tipo de lente, ya debido a su exigencia de marcaje y colocación y centrado, en el cual va a ser una disminución del astigmatismo corregido y aparte el costo elevado. Para las indicaciones, ¿a quién le podemos aplicar este tipo de lente? Como una indicación absoluta, aparte del astigmatismo, que puede ser tanto moderado o elevado, y la cirugía de catarata. Una indicación relativa puede ser ya por cirugía anterior o facorefactiva con astigmatismo regular o que los pacientes tengan un astigmatismo irregular. Yo, de grado personal, para un astigmatismo irregular sería como revisar un poco mejor al paciente, porque para mí sería un poco más de contraindicación, porque un ejemplo de astigmatismo irregular sería ectasias corneales como queratocono o una cicatriz corneal, que así nos vamos como que a pensar mejor las cosas y ofrecer otro tipo de solución ya para el paciente. Como mencioné antes, una contraindicación absoluta, el astigmatismo irregular, ectasias y cicatrices, pero también el paciente tiene que tener una inestabilidad sonular o una rotura de cápsula posterior en el momento de cirugía o que tuvo anteriormente una complicación en cirugías anteriores. Relativas de que el paciente tenga pupila pequeña, paciente con glaucoma o una enfermedad macular que nos impida la colocación del lente. Como expliqué al principio de la presentación, la selección del paciente, estos pacientes son un poco más, no difíciles, sino donde debemos de asesorarnos de que el paciente va a tener un buen lente, son ya estudios un poco más profundos para que el centrado del lente quede en una muy buena posición y que a la larga tenga un buen beneficio para el paciente. Por ejemplo, candidatos, pacientes con catarata y que el astigmatismo corneal que tenga el paciente ya supere de más 0,75. Y no solamente el interrogatorio debemos de aplicar, podemos aplicar ya estudios donde nos va a ayudar para la cirugía, por ejemplo, keratometrías, donde podemos ver los meridianos más curvos y los meridianos quedan perpendicular, que si realmente el astigmatismo es regular, con topografía corneal, de que la bota capsular está intacta y las imágenes de, a ver, no sé si se siga bien, imágenes de Schien-Fluke, que es como una combinación de tomografía, tanto córnea, segmento y el cristalino, que es de la parte anterior del ojo, y donde podemos hacer si la integridad de la zona corneal o está intacta o si ya tiene ya un daño temprano, hablando de queratocono. Igual aquí quiero hacer un poquito de hincapié para explicarlo mejor posible. En esta tabla donde se explica posibles factores de riesgo posoperatorios. Ya el paciente ya está operado, pero ¿cuál puede ser un factor de riesgo? Digamos que la cirugía sale bien. Posteriormente a la cirugía, ¿qué tipo de alteraciones podemos encontrar para que el lente intraocular colocado no haga su función? Está dividido en tres secciones, tanto anatómico, intraoperativo durante la cirugía y posoperatorio. Vamos a iniciar en la zona anatómica, donde la primera va a ser que tenga una longitud axial grande o que el paciente tenga alta miopía o a raíz de la longitud axial de que la bolsa capsular o cámara anterior grande o que la bolsa capsular esté bastante larga para que el lente no quede colocado precisamente. También hay que recordar que mientras mayor índice de fracción, el lente va a ser más delgado. Y si el paciente presenta esto, el descentrado va a ser más evidente. Y que también tenga un astigmatismo con la regla. Ahora, para los intraoperatorios, a ver, una pregunta para ustedes. ¿Qué es el OBD? Ajá. ¿Qué es el
viscoelástico oftalmoquirúrgico, OVD, de que el viscoelástico va a estar retenido en la parte posterior del ojo, que el flap que hagamos de nuestra capsuloresis no sea la adecuada para la aplicación del lente, donde haya en la cápsula anterior como una proliferación de células o que el poder dióptrico del lente sea insuficiente para el paciente. Como expliqué antes, mayor índice de refracción, el lente va a ser más delgado y no va a ser una muy buena colocación. Y posoperatorio, de que las incisiones que se hagamos en la zona sea con fugas o que no hayan cerrado autosellado correctamente, trauma ocular o que el paciente haga un ejercicio excesivo, vigoroso, que tenga que ver con mucha fuerza. Hablando ahora de las marcas de los lentes que se usan los tóricos, vamos a hablar de la marca Alcon, el Acrisof IQ Tórico. Ustedes me dicen que sí, me puede llegar a poner eso un poquito más para acá, para aquí. Okay. Nos vamos a regresar un poquito a hablar de estigmatismo. ¿Okay?
¿Cuál es la diferencia de una superficie? Esta la llamarían superficie recta. Pongamos que todos los meridianos son del mismo poder. ¿Ah? Regular o esférico, ¿no? Meridiano vertical y el meridiano horizontal tienen lo mismo, o sea, la distancia de aquí a aquí es la misma de aquí, ¿no? Cada meridiano, todos los meridianos tienen el mismo poder en una superficie esférica. ¿A qué le llaman superficie tórica? Dos meridianos, uno, esta distancia de aquí a aquí no es la misma que de aquí a aquí. ¿Cuál es más corto? Exactamente. Y esta es más plana, ¿no? Es una superficie tórica. Si yo pongo un punto focal en todos los meridianos de una superficie esférica, todas van a converger en el mismo punto focal, ¿no? Entonces, un paciente con una superficie lo más esférica posible solo va a tener un punto focal. Y esa luz no se va a dividir en miles y va a ver lo mejor posible. En cambio, si yo tengo una superficie tórica, voy a tener un meridiano de mayor poder que va a converger antes o después. ¿Y esta de acá? Pues, entonces voy a tener que... ¿no? ¿Cómo se llama al espejo? Sí. Esa configuración de luz a través de una superficie tórica, ¿cómo se llama? Cono de Stone. ¿Qué es el cono de Stone? Es el punto focal que se tiene para corregir el meridiano. Lo que acabo de decir, ¿no? La configuración de la luz a través de una superficie tórica. Entonces, rapidísimo nada más para mí. Entonces, el meridiano más curvo va a converger antes, ¿no? Y el meridiano más plano entonces, durante todo este recorrido vamos a tener diferentes visualizaciones. ¿Okay? No me voy a meter mucho para no confundirlo tanto, pero entonces, mientras aquí tenemos un meridiano vertical, un meridiano horizontal, si yo tuviera la retina aquí, ¿cómo se proyectaría la imagen? El meridiano vertical converge antes, o sea, esta y esta están unidas antes que la otra. Entonces, mientras más cercano, más se aplana. Voy a tener un meridiano vertical aplanado y un meridiano horizontal, como está divergente, más curvo. Ya como un... Ahora, si yo me voy más adelante, voy a tener la convergencia de su meridiano vertical, que son estos dos puntos, mientras más cercano, más se aplana. Y si está 100% convergente, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una línea horizontal. Tengo
un meridiano completamente convergente aquí, tengo un meridiano que está divergente. ¿Ah? Hay un espacio aquí en donde la distancia del meridiano vertical y el meridiano horizontal tienen casi la misma distancia. Eso se llama círculo de menor precisión. ¿Por qué? Porque esto va a ser el punto en el que estos dos puntos focales tienen una imagen lo menos confusa posible. Ajá. ¿Por qué? Porque los dos meridianos tienen casi el mismo tamaño. Entonces, si la retina está aquí, ustedes pueden tener un paciente que tiene astigmatismo, que también tiene un error refractivo esférico, pero ve bien. Llega al 2025 o al 2020 y tú dices, ¿cómo le haces si tiene -4, por ejemplo? Ajá. Luego, ¿qué pasa más acá? El meridiano vertical, que es el que convergía antes, empieza a hacerse que divergente, ¿no? Entonces, el punto donde el meridiano horizontal, que era el primero divergente y convergía más atrás, que es este, está aquí. Entonces va a tener una imagen vertical. ¿Ah? Y las líneas divergentes son las que hacen esta línea vertical y la línea convergente es la que queda aquí. Y más acá vamos a tener entonces, si el meridiano horizontal está convergiendo, quiere decir que vamos a tener más plana el meridiano horizontal, y si el meridiano vertical está divergiendo, lo vamos a tener más, más a la derecha. ¿Ah? ¿Los confundí más o más o menos los quiero? ¿Sí? Entonces, hay dos puntos de convergencia en el meridiano vertical y el meridiano horizontal, que son estos y estos, que les van a generar una imagen plana. Estos dos son sus puntos focales. Por eso un lente tórico tiene dos puntos focales, un horizontal y un vertical. ¿Cómo se llama al espacio que va de aquí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el color? Entonces, supongamos que tienen un paciente que ya no tiene cristalino y que solo tiene el cuadro de la córnea para tener los puntos focales. Un punto focal más anterior, que vendría siendo el del meridiano G, más potente, que puede ser vertical o horizontal, depende del paciente. Y van a tener un meridiano que converge más atrás. Entonces, ¿qué necesitan del lente? Necesitan dos opciones. O un lente que haga que el meridiano de atrás llegue al de adelante para que se compense ese astigmatismo, o un lente que haga que el meridiano de adelante llegue al de atrás. Entonces, regresate tantito la imagen del lente tórico. No sabe mucho, pero estas dos líneas, ustedes las van a alinear a su meridiano. ¿Qué meridiano? Más curvo, más potente. Su meridiano más curvo o más potente es el meridiano más potente de la córnea. Entonces yo voy a poner mi lente, el lente tórico va a tener las marcas alineadas al meridiano de la córnea más curva. Si este lente tiene poder y yo lo junto al meridiano con mayor poder de la córnea, ¿qué va a pasar? Voy a compensar ese astigmatismo, pero voy a aumentar. Entonces el lente no tiene poder en donde están las marcas del lente, porque ese va a ir alineado al poder de la córnea. ¿Dónde va a tener el poder entonces el lente? A 90 grados del poder masculino. Y eso va a hacer que si mi rayo convergente anterior es el más poderoso y yo hago que el lente se acerque poniéndole el poder en el meridiano horizontal, lo estoy adelantando, ¿no? Estoy adelantando todo el poder astigmático anterior. Y si mi retina está acá atrás,
Lo que va a hacer el lente esferocilíndrico es corregir el poder, sí, el poder esférico para que llegue a la retina, y así es como el paciente se le puede compensar. Muy bien, continuando ya con los lentes intratóricos, hablando de sus marcas y tipos. Vamos a iniciar con la de la marca Alcon, el Acriso Ecutoric, que va a ser una lente acrílica iofóbica con un diseño de SNA-AT de una sola pieza. Va a tener una superficie posterior esferocilíndrica con una marca en la periferia, con una constante de 1.18.4, longitud total de 13, con un diámetro óptico de 6. Este va a tener la tecnología cromóforo amarillo y protección ultravioleta, donde nos va a hacer una corrección de hasta más 4.5. No. La espera disminuye. Entonces, ¿de dónde originalmente es la en Alemania, el cilindro es positivo negativo, pasa el incorrecto. Para que lo tengan en cuenta. El comercial Alcor americano, calculadores normales, es cilindro negativo. Por eso las marcas van por lejos. ¿Sabes? El eje contrario completamente. Muy bien, para finalizar, los lentes intraoculares acomodativos, para hablar un poquito de su definición, van a ser un tipo de lentes en el cual va a tener la finalidad de intentar reproducir el proceso fisiológico de la acomodación del cristalino. Este tipo de lentes se va a ajustar tanto su posición y curvatura para mejorar la visión ya en distintas distancias. Va a ser un tipo de lente monofocal en el cual va a estar en respuesta junto con el músculo ciliar, porque una de sus ventajas es que sus ápticas son flexibles y va a comenzar la acomodación, no al 100% con el cristalino natural, para hacerla mejorar la visión en las distintas distancias. Fue prácticamente este tipo de lente es prácticamente nuevo, no al 100%, que fue inventado en 1998 y aprobado por la FDA en 2003 por el doctor J. Stuart Cumming. Su principal ventaja es la baja presencia de halos. Aris, gracias. La baja presencia de halos y junto con la pérdida de contraste. Va a tener una muy buena visión tanto lejana, similar a los monofocales, y también como lente DOT va a tener una muy buena visión intermedia y una visión limitada cercana. Para hablar un poquito de la funcionalidad del lente, la acomodación va a hacer o va a lograr un desplazamiento del lente intraocular axialmente, más que nada a 1 milímetro cerca de la córnea, y esto nos va a provocar de que haya un mejoramiento dióptrico aproximadamente de 2 dioptrías, ya junto con la contracción del músculo ciliar y la elasticidad de las ápticas, es lo que nos va a permitir el ligero desplazamiento del lente hacia la córnea y haciendo una mejora de las visiones. Gracias, Aris. Para los pacientes de quienes están indicados este tipo de lentes, podemos decir pacientes ya con catarata y con presbicia, pero como anteriormente dije, va a tener una visión limitada porque ya actualmente nueva generación de lentes acomodativos ayuda un poquitito a la visión cercana, pero primeramente mejora visión lejana e intermedia. De igual manera,
para pacientes, por ejemplo, conductores y usuarios de computadoras, les va a servir mucho este tipo de lente. Y de que los pacientes no desean ver tanto halos y las pérdidas al contraste. De igual manera, ¿a quién se contraindican estos pacientes? Pacientes con debilidad de músculo ciliar, edad avanzada, o pacientes que tengan ya una pseudoesfoliación, que ya son pues, para pacientes de glaucoma, y alteraciones del saco cápsula como una rotura o una disfunción del saco o del músculo ciliar. Y para hablar un ejemplo claro de este tipo de lentes, vamos a encontrar de la marca Bausch Lomb o el Crystalens. Hay variaciones, hay dos tipos de modelos, el A1V y el A2V, en el cual solamente cambia el poder dióptrico. Va a tener un diáptrico óptico de 5 milímetros, va a tener una forma biconvexa donde el material BioSil, que es el que comenté antes, que este todavía usa un elastómero de silicón, los nuevos ya no, y va a tener una material áptica donde el acrílico va a ser flexible y con un índice de refracción de 1.43. Hay otros tipos de esta marca como el Trugly, pero ese entraría como una marca de tipo tórico. Y uno que también de nueva invención que se llama el Syncrophony, que es el, perdón, no traigo una foto, pero va a ser como una variación del lente Crystalens. Y sería todo de mi parte. Se tiene que conocer, pero desde que se inventaron hasta el día de hoy, no ha funcionado ninguno. Así que lentes acomodativos realmente no existen. ¿Okay? O sea, se han tratado de producir, pero no existen. Que rompan el ojo, pero tienen que estarse tienen que dar y seguir. No, espero poderlo pronto. Es un lente que hizo con inteligencia artificial y la diferencia es que no tiene anillos grabados y va a respirar. Todavía tiene que cuando llega, ya sabe cuándo va a llegar. Pinta bien, igual que en todo, pero ahí pues yo tengo uno valorado, pero después no se me lo traigo. Pero sí, parece va a estar bueno. Y también tiene el Panoptix Pro, que va a tener una pérdida de luz mucho menor a la que actualmente está. En teoría, el Panoptix está teniendo un 12%. Y que el Panoptix Pro va a tener una pérdida de aproximadamente 8%. Ya rápido, el lunes todos me van a traer en visita por escrito bien clarito lo que es astigmatismo, porque están re brutos, sin ofender, el astigmatismo. Y si algo me enoja, pero me enoja, es que ustedes siempre digan, no voy a borrar el libro con la doctora Esmeralda, que el astigmatismo siempre tiene que ser así. ¿Por qué siempre dicen es que siempre es vertical y horizontal? Jamás en la vida el astigmatismo es vertical y horizontal. Esa es la representación. Es como si yo les digo que un carro siempre tiene esta forma. ¿Ok? O sea, no sé si algunos de ustedes estudiaron primaria, secundaria, probablemente no, la pasaron de noche. Uno llevaba un juego de escuadra, regla, y ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llama? A esta regla. Transportador. ¿Y para qué fregados le sirve el transportador? Esto. Ángulo pluso, ángulo no, ángulo, no sé qué fregadera, no me acuerdo. Ok. A este lado, ¿qué número va? A este lado, ¿qué número va? ¿Y aquí?
Así vamos bien. Ok, esta es su córnea superior. Ustedes tienen de 0 a 180 grados para que ustedes tengan el astigmatismo en donde Dios se los quiera poner, o Buda o el diablo, el que crean. Pero siempre va a existir algo que se llama K1 y K2. No me queden mal, doctores que han rotado conmigo. ¿A cuánto está de separación en grados la K1 y la K2? Sí. No puede ser 89, no puede ser 91, no puede ser 90.5. Siempre es 90 grados. Y todo eso me lo van a explicar en una hojita de papel, que es astigmatismo. Y ya quítense la idea de que siempre tenga que ser horizontal y vertical, eso no saber. Si así les enseña el doctor, mañana veo que no me digan nadie. Pero, si yo les digo que la refracción del paciente es neutro, menos 3 a 27 grados, esto de aquí, 27 grados, ¿es K1 o K2? ¿Qué keratometría lleva la dirección? Doctores, todos ustedes hacen autorrefracción todos los días. Ay, nomás le pican un botoncito y ni siquiera saben lo que están haciendo, parecen changos amestrados. Tenemos K1. K1 es la plana o la curva. La plana. Por lo tanto, la K2 es la más. Listo. Entre la K1 y la K2, ¿cuántos grados de diferencia hay? Si yo les estoy diciendo que el eje está a 27, ¿de qué keratometría estoy hablando? La K1 en México es la que lleva el eje, la dirección. Estudien. Estudien. Eso es astigmatismo. Todos los días hacen autorrefracción. Todos los días hacen keratometría. Y es increíble que no puedan ver el papelito, el recibito, que por cierto no se lo saben portar. Todos ustedes siempre me atascan el autorrefractor en el consultorio y todos ustedes me lo dejan así como ni siquiera saben portarlo. Entonces, si yo les digo que es a 27 grados, aquí, ¿a cuánto está la K2? Hagan su calculador. ¿Cuánto es 27 más 90? K1, 27. K2, 27. No existe otra alternativa. No existe.